Hola, muy buenos días. Para mí es un placer ya con este capítulo número 10 terminar esta primera parte de 10 capítulos de finanzas personales de parte de este servidor como un regalo para todo el que quiera verlo, el que quiera revisarlo, que quiera con todo gusto verlo conmigo. Estamos totalmente a la orden. Bueno, vamos a cerrar esta serie de 10 capítulos con algo tan importante y a veces un tema tan tabú como lo es el tema de la inflación. Un tema poco hablado, señores. De hecho, es un tema que lo vivimos a diario, que nos afecta a diario y que el desconocimiento de este tema nos trae preocupaciones, ¿de acuerdo? Cuando es lo más normal posible. La idea de este video es poder desmitificar un poco este tema, poder aclararlo y que de alguna manera, ojalá que una palabra mía el día de hoy en este video pueda traerte tranquilidad, estimado y estimada que lo está escuchando. ¿Ok? Bien, bienvenidos. Es un tema de la inflación que impacta nuestra vida diaria y desmitificarla es crucial. ¿Ok? Vamos a revisar un poquito el tema de la inflación. Bueno, vamos a preguntar de manera sencilla, ¿qué es la inflación, señores? ¿Qué es eso? Bueno, la inflación es el aumento generalizado de precios en una economía. Esto es algo, señores, que desde la historia de la humanidad hasta hoy se ha ido manejando en el tiempo, ¿ok? Ha ido sucediendo todo el tiempo, mes a mes, día a día, año a año, independiente de la economía de cada país en el mundo. Hay países que tienen una inflación distinta por diversos motivos, hay otros países que tienen una inflación más grande. Vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Y se mide con el índice de precios al consumidor. Ese es su, digamos, científicamente es la manera como se mide. Hay un número que dependiendo si este número sube o baja, bueno, determina si ese año o ese mes, cómo estuvo la inflación relacionada en referencia a ese índice, ¿ok? Este índice sigue la evolución de los precios de una canasta básica a lo largo de los años. No hay nada que vea a la gente día a día, señores y señoras, que el tema de la canasta básica. ¿Cuánto valen mis alimentos en general que yo uso día a día? ¿Cuánto valen mis servicios, verdad? ¿Cuánto valen mis productos? Okay, esto mide de alguna manera lo que es el IPC. ¿Ok? Entonces, bueno, lo definimos como aumento sostenido de precios, se mide a través del IPC y como ejemplo muy particular es la evolución de la canasta básica. Ustedes no se han dado cuenta que la gente siempre se anda quejando porque las cosas están más caras. Bueno, ¿cómo eliminaría mucho eso? Esa energía, el hecho de conocer de que siempre va a ser así. Siempre las cosas van a tender a subir su precio, señores. Si usted gastó el año pasado, depende del país, por supuesto, pero si usted gastó el año pasado en el año $15,000. Es muy posible que en una economía muy fuerte usted tenga que sumarle a eso un 5, un 6, un 7% de $15,000, ¿de acuerdo? Eso vendría siendo más o menos decir que usted este año va a tener un gasto aproximado de 18,500, $19,000. Que si tú le divides entre 12, más o menos le va a dar su gasto mensual. Si usted entendiera eso, no estuviera tan preocupado todos los días de qué hacer, porque lo que sí es importante ocuparse es qué hacer para estar siempre por encima de la inflación, independientemente del país donde te encuentres. Vamos a hablar un poquito de eso. Solamente le estoy dando un boqueo general de lo que en mi experiencia he visto y he estado estudiando. Bueno, ¿cuáles son las causas principales de la inflación? Bueno, hay diversas causas. Algunas aquí les confieso que tienden a confundirnos un poco, ¿verdad? Pero son sencillas, o sea, prácticamente lo podemos dividir en cuatro principales causas. Una es el exceso de demanda. Oferta y demanda, mayor costo de los servicios, de las producciones. Esa es una de las razones de la inflación, una sola de ellas, ¿verdad? La segunda son los costos. A mayores costos para producir algo aumenta en sí misma el costo para producir lo mismo, ¿de acuerdo? Otro punto importante son las expectativas. El hecho de aumentar los precios y los salarios para precisamente de alguna manera sopesar esa inflación hace que la misma inflación vaya subiendo paulatinamente. Y una que nos sucede mucho en nuestros países, de las personas que nos están escuchando de Latinoamérica, es la depreciación de la moneda. Esto tiene mucho que ver con las políticas económicas de cada país.
de manera importante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sabiendo esto, veamos un poquito cuáles son los tipos generales de inflación. Bueno, estamos hablando y la denominamos dependiendo de los porcentajes de crecimiento anual o mensual que puedan tener. Estamos hablando de una inflación moderada, que es aquella inflación con aumento lento entre un 2 y un 3% anual. Esta es la inflación que, por ejemplo, señores, en países como Estados Unidos, ¿verdad? Se mantiene y se ha mantenido en el tiempo en una inflación moderada. Podemos ver algunos picos muy importantes en el año 2002, en la post-pandemia. Estoy hablando de lo más reciente, ¿no? Ok. Y vemos cómo se ha ido manejando. Es un tema que ocupa mucho al gobierno americano, el manejo de mantener una inflación controlada. Vemos aquí un 4.3, un 2.99, y lo que se espera es que se mantenga de aquí al 2029 según fuentes como Statista, que son fuentes muy confiables, ¿no? ¿Ok? Bueno, cuando un país está en ese tipo de inflación, decimos que tiene inflación moderada. Ok, ahora, inflación galopante es un aumento acelerado en donde la inflación está entre un 10 y un 100%. Caso, por ejemplo, caso Venezuela. Nosotros buscamos aquí tasas de inflación en Venezuela, bueno, algo descomunal en algunos años. A Dios gracias se ha ido manteniendo un poco, pero no dejan de ser tasas muy altas a nivel de inflación. Bueno, es sencillo, estimados amigos. Si estamos en nuestro país, en Venezuela, en donde el factor de riesgo país medido por compañías como AMB es el factor más alto, en donde hay una mayor cantidad de riesgo financiero, una mayor cantidad de riesgo político y económico, obviamente que al haber más riesgo, la inflación tiende a ser mayor. En cambio, cuando estamos en jurisdicciones CRT1, que son jurisdicciones de mucho menos riesgo, como Estados Unidos, por ejemplo, para hacer la comparación, por supuesto que en un país donde el riesgo económico es bajo, en general el riesgo político es bastante bajo y el sistema de riesgo financiero es uno de los más seguros en el mundo y con la inflación más controlada de alguna manera en el mundo, bueno, eso hace de que precisamente uno de los beneficios muy grandes que tenemos nosotros como asesores y de nuestros clientes es poder tener instrumentos financieros que no estén en el país donde hay esta inflación galopante que causa consecuencias como la vamos a ver, sino que puedas tú eh, suplirte y valerte de instrumentos que están en CRT1 como corresponde. ¿Okay? Entonces, galopante, aumento de 10 al 100%. Hiperinflación, lo hemos vivido en algunos años en Venezuela, ¿okay? En donde hay un aumento descontrolado de más del 50% mensual, como lo podemos ver aquí en el año 2018, año 2019, hubo una hiperinflación un poco menos marcada en el 2020-2021, pero igual hiperinflación, lo cual, bueno, trajo las consecuencias, ya trae las consecuencias como corresponde. Y deflación, no es muy común verla, pero es una disminución de los precios cuando hay tan poco consumo que disminuyen los precios por el tema de oferta y demanda. ¿Cómo impacta esto en tu bolsillo? Bueno, muy sencillamente, impacta en el sentido de que si ganas lo mismo, tienes menos poder adquisitivo. Si tus ingresos son controlados, no crecen en el tiempo, ¿qué sucede? Bueno, vas a ganar lo mismo, vas a tener menos capacidad adquisitiva, por lo cual vas a poder comprar menos bienes, lo que se puede redundar en bajar un poco tu calidad de vida. Si tienes ahorros en una jurisdicción en la moneda local, en donde hay mucha inflación, ¿qué pasa con el valor real de tus ahorros? Obviamente disminuye. La importancia de poder apalancarte ahorrando en una moneda más fuerte que tu moneda local, lo hemos hablado muchas veces, y aquí lo hacemos obvio, ¿no? Ok. Por otra parte, si tienes deudas, bueno, deberían de ser más fácil de pagar, únicamente que si estás en un ambiente financiero, económico y político en donde no hay apalancamiento financiero, muy difícilmente puedas obtener deudas bancarias de apalancamiento financiero para hacer negocio de X. Más sin embargo, si lo tiene, a veces los intereses son muy altos. Vuelvo de nuevo a comentar que hay instituciones financieras offshore que permiten apalancarte y permiten tener deudas que independientemente de la inflación de esos países o de tu país, se te hace más sencillo el pagarlas por el tema inflacionario. ¿Ok? Y por supuesto que en el tema de inversiones,
hay algunas personas que tienen un suficiente asesoramiento y permite protegerlos de la inflación. Okay. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero es que ¿habrá alguien que se beneficie del tema de la inflación? Bueno, por supuesto que sí. Depende de qué lado de la moneda quieras estar. Recuerden, señores, la importancia de poder utilizar la información en nuestro contra o en nuestro favor. Incluso en el área financiera siempre hay dos caras de la moneda. Nosotros estamos de la cara positiva, de la cara que te permita sacarle más provecho a este tema. Si lo ves ahorita difícil, ese es nuestro trabajo, el poder ver tu caso y revisar cómo puedes utilizar esto a tu favor. Por ejemplo, ¿quiénes se hacen, quiénes se hacen beneficiarios de esto? Los deudores, obviamente se aumentan sus ingresos, y las empresas con poder de precio. Los ahorradores, por supuesto, que pierden valor en su moneda local. Okay. ¿Cómo en general se maneja el control o cómo de alguna manera sí tienen inherencia en el control de la inflación? Bueno, señores, hay temas en donde tú no tienes ningún control en la inflación y hay temas en donde tú puedes de alguna manera poder retroalimentarte y apoyarte en temas referentes a la inflación. Por ejemplo, las políticas monetarias y la política fiscal de un país no tienen inherencia directamente contigo en referencia a la inflación. No vale el esfuerzo preocuparse por las políticas monetarias y fiscales del país, de lo que haga un gobierno del país, porque por supuesto que se afectan directamente al tema de la inflación, pero no dependen de ti. Ahora, ¿tú sabes cuáles dos sí dependen de ti, estimado amigo? En tu productividad y en tu competencia, en lo que tú le agregues de valor a tu mercado. En eso sí tienes inherencia. En estas dos primeras no tienes ningún tipo de inherencia. Solamente como una sugerencia general en este punto en particular. ¿Okay? Ahora, conclusiones. Bueno, por supuesto que en jurisdicciones donde hay más inflación, incluso en donde también hay menos inflación, requieres mucha información y planificación, señores. ¿Por qué? Porque te puede afectar muchísimo el hecho de no entender la inflación. El hecho de nada más quedarte con el concepto. ¿Ok? Sino que más bien puedas diversificar en tus inversiones, quizás ajustar un poco tus presupuestos y por supuesto el buscar asesoramiento en esta área que te permita ver un poco más allá del problema mismo, sino que ese problema lo podamos transformar de alguna manera en conjunto en oportunidades, como a través de la planificación financiera. Bueno, señores, muchísimas gracias. Estas son nuestras redes de contacto, como puedes verla aquí. Queda de mi parte abierto el regalo especial a hacer una entrevista virtual de 30 minutos de asesoría, ¿ok? Con la finalidad de poder revisar tu caso, ver qué te ha sucedido, en qué parte avanzada te encuentras. Tenemos clientes muy avanzados en el área financiera, tenemos clientes muy iniciando en el área financiera, pero independientemente del momento histórico que te encuentres en tu área financiera, es posible que podamos agregarte valor. Un abrazo y nos vemos en la próxima cápsula. Espero que sea de mucho provecho.